Muy buenas noches a todos los que van a estar viendo esta noche, esta transmisión. Aquí, en este momento, que está siendo grabado por la tarde, son las 7:15 de la tarde, y estoy grabando este programa para dejarles un mensaje a todos los que van a estar viendo la transmisión en horas de la noche. 22:30 seguramente ustedes ya estarán conectados para escuchar el mensaje que tengo preparado. Está haciendo calor y estamos esperando la lluvia. Nosotros los profetas oramos siempre por el beneficio de la tierra, de las aves, de las plantas, de los hombres, y por eso clamamos por lluvia. Así que bueno, esperando la lluvia este fin de semana, no sé cuándo, pero va a llover. Dios va a traer refrigerio porque Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Te saluda el profeta Rodolfo Sale desde Villa Carmela, Casa Apostólica y Profética Las Buenas Nuevas. Bueno, quiero contarte que tengo acá mi Biblia en el capítulo 6 y versículo 16 del libro de Daniel, y quiero predicarte durante un ratito este mensaje titulado ¿A quién sirves? ¿A quién sirves tú? Muchos dirán, bueno, profeta, ¿qué preguntas? Yo soy cristiano, le sirvo a Dios. Bueno, hay muchas formas de servir, hay mucha interpretación en cuanto a lo que significa servirle a Dios. Algunos creen que servir a Dios es ir a la iglesia, otros creen que servir a Dios es dar una ofrenda, ayudar a la obra, predicar, coordinar, asistir, ¿no? Y estar en los eventos de la iglesia, participar en el comedor, con las escuelas dominical, con los jóvenes, y bueno, lo hacemos una vez a la semana, 2 veces, 3 veces a la semana, y a eso le llamamos servir. La Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice otra cosa. Y presta atención porque el Espíritu Santo trae sabiduría y entendimiento respecto a esta palabra. Una palabra que se repite. Y en la Biblia, en el hebreo, cuando un versículo o una palabra se repite 2 veces, 3 veces, quiere decir que Dios está poniendo énfasis ahí, que hay que prestar mucha atención. Jesús usaba este término, de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto os digo, estaba diciendo presten muchísima atención a lo que estoy por hablar, porque esa palabra enfática tiene que ver con presten atención a lo que les voy a decir. Bien, ahí vamos. Voy a bajar el volumen porque me está sonando el teléfono, me descuidé de ese detalle. Bien, ya está, listo. No estoy para nadie, porque en este momento, como en todos los momentos de mi vida, yo le sirvo a Dios. Y acabo de soltarle una palabra de sabiduría. En este momento, y como todos los momentos de mi día dije, estoy sirviéndole a Dios. Cuidado ahí porque acabo de soltarle una palabra. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, preste atención, preste mucha atención, escuchen las palabras de un rey, de un impío, de un inconverso, de un adorador de imágenes, de un pagano, de un mortal, de un hombre sin Dios, sin fe, sin esperanza. Dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Acá hay una cosita, el Dios tuyo. Y esta declaración tiene mucha fuerza y tiene mucho poder, justamente por de quién procede. Porque quien está diciendo estas palabras no es un hermano en Cristo. No es ni Sadrach, ni Mesach, ni Abednego. No es el profeta Ezequiel, no es ningún profeta. Es un impío. Y el rey dice, Daniel, el Dios tuyo, tu Dios. ¿Cómo habrá sido la relación que tenía primeramente Daniel con Dios, que un impío reconocía que ese Dios era Dios de él? No dice el Dios nuestro, no lo era, de él no era, pero sí era el Dios de Daniel. Era reconocido como el Dios de Daniel. No era el Daniel de Dios, sino el Dios de Daniel. Cuando uno conoce a Cristo, dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Quiere decir que Cristo se hace nuestro. La Biblia dice que
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora puedo decir, Cristo es mío. ¿Hay alguien que pueda decir en este día, Cristo es mío? Porque para decir Cristo es mío, tienes que tener una relación demasiado poderosa. Mucho más allá de asistir una vez o 2 veces o 3 veces a la semana a una reunión y colaborar con el comedor, con los niños, con la escuela de jóvenes y algún paseo, algún campamento, algún tipo de limpieza en el templo. Va mucho más allá porque Daniel tenía una relación tan especial con Dios que cuando se dijo que todo aquel que eleve oración a otro Dios que no sea el Dios de los babilonios o incluso el mismo rey, porque el rey se consideraba un Dios, todo aquel que no acudiera al rey por ayuda y fuera a orar a otro Dios, fuera condenado. Y aún así, con el edicto real en contra, Daniel seguía orando. Y eso lo llevó al rey a decir realmente, este hombre no solo es un siervo de Dios, sino que Dios le pertenece a él. ¿Te das cuenta? Es muy profundo lo que te estoy hablando. Acá hay un hombre que se apoderó de Dios. El Dios tuyo, mi Dios. La Biblia habla en diferentes salmos donde dice, Dios, Dios mío eres tú. Y Jesús enseñó, Padre nuestro. Pero para decir nuestro, mío, y tiene que haber una relación. Cualquier mujer no puede andar diciendo, ese hombre es mío. Ninguna mujer puede decir, ese hombre es totalmente mío. Porque si no lo es, entonces es una adúltera, entonces está fantaseando. Porque realmente la única persona que puede decir ese hombre es mío o esa mujer es mía es el esposo respecto a la esposa y la esposa respecto al esposo, porque los dos están unidos y son una sola carne. Para poder decir Dios es mío, yo tengo que estar unido a ese Dios. Tengo que estar unido en espíritu, alma y cuerpo. Yo tengo que ser templo donde ese Dios habita. Es la única manera en que yo pueda demostrarle al mundo que no solo soy de Dios, sino que Dios es mío, que Dios y yo somos uno. Porque Jesús estaba tan unido al Padre que decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Dios es mío y yo soy de Él. Cantar de los Cantares también dice, mi amado es mío y yo soy de Él. Eso es muy profundo, es muy sagrado. Y esa es la primera parte nada más, para poder decir yo le sirvo a Dios, porque yo no le puedo servir a un Dios que no conozco, no le puedo servir a un Dios el cual no me pertenece, y menos si yo tampoco le pertenezco a Él. Esto es un matrimonio con Dios, esto es una unión con Dios, donde yo puedo decir, y no solo decir, sino que la gente lo ve, la gente se da cuenta que Dios es alguien muy importante en mi vida. No es que yo voy a la iglesia, sino que yo soy la iglesia. No es que yo voy a buscar a Dios, es que Dios está conmigo, Dios está en mí, Dios está dentro mío. Dios es mío. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, Dios es mío? Dios es mío, Dios me pertenece. Dios es mío. Bueno, una cosa es que tú lo digas, otra cosa es que lo demuestres. ¿Y cómo se sabe? Con los frutos. Porque dice el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Juan decía, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Juan podía decir, Dios es mío, Dios está en mí y yo estoy en Dios. Yo en vosotros y vosotros en mí. Eso se llama pertenencia, eso se llama unión eterna, eso se llama amor eterno entre Jesús y yo. Para poder decir yo sirvo a Dios, primero tienes que tener ese tipo de relación. Y está haciendo calor, bendito sea Dios, pero el infierno es más caliente, así que hay que mantenerse firme para no ir para ahí. Jesús era uno con el Padre, y cuando Él oró, dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Para que podamos decir, como decía Jesús, es mi Padre y yo soy su Hijo. Nos pertenecemos. Dios tiene que pertenecerte, pero también tú tienes que pertenecerle a Dios. Y la gente se tiene que dar cuenta. Un impío, un hombre que no tenía conocimiento de Dios, podía declarar, Daniel, el Dios tuyo, ese Dios tuyo, ese es tu Dios. Realmente Daniel daba testimonio de que caminaba con Dios y que Dios caminaba con él. Y ahí viene la palabra, a quien tú continuamente sirves. ¡Qué palabra!
Jesucristo de Nazaret. Dios mío, a quien tú continuamente sirves. ¿Cómo continuamente? ¿Qué significa continuamente? Te voy a dar un ejemplo. Hay algo que nosotros hacemos continuamente y que si no lo hacemos nos morimos. Respirar. Continuamente. ¿Hay algún momento que dejas de respirar? Ni aún durmiendo dejas de respirar, porque si dejas de respirar estás muerto. Continuamente sirves. El que le sirve a Dios tiene que ser como el que respira. No es de 20 a 22, no es de 19 a 21, no es el sábado a la tarde, domingo a la mañana y luego sigo con mi vida. Eso no es un servicio. Eso no es un servicio. Eso es simplemente cumplir con una tarea. Eso es una tarea asignada que uno cumple y se retira. Estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de servirle a Dios continuamente como respiro continuamente. ¿Qué hacemos continuamente cuando estamos despiertos? Pestañeamos continuamente. ¿Hay alguien que puede estar 2 horas sin pestañear? Continuidad significa algo que se hace sin pausa, que se hace sin suspenso, que está siempre haciéndose, como inhalar, exhalar, pestañear. Eso es continuidad. ¿Cómo es posible, profeta, servir a Dios continuamente? Yo entendía que cuando voy a la iglesia y me pongo a limpiar y paso el trapo y voy al baño y limpio todo y preparo el altar o coordino, estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo que continuamente? Son 2 horas y las otras 22, ¿cómo puedo servir a Dios? Porque aparte tengo mis 6 horas, mis 4 horas de sueño. ¿Cómo puedo continuamente servir a Dios si hay parte del día que yo duermo? No me presta atención. Cuando el Espíritu Santo viene a un corazón, cuando el Espíritu Santo de verdad se manifiesta en una vida, definitivamente ya no eres tú, sino que es Cristo en ti. Cristo vive en ti. Cristo está en tu mente, Cristo está en tu corazón, Cristo está en tu cuerpo. Cristo vive su vida a través de ti. Cristo vive a través de ti. No es que solo vive en ti, Él vive a través de ti. Por eso decía Pablo este misterio. Si como para Cristo. Si duermo para Cristo. Si vivo para Cristo. Si muero. Así que cualquier cosa que haga, de Cristo soy. Es para Cristo. Porque Cristo vive. Cuando Cristo vive en nosotros, no es solo decir Cristo vive en mí, sino que es manifestar la vida de Cristo. La vida de Cristo se tiene que manifestar. Cuando voy a dormir estoy sirviendo a Dios, estoy honrando a Dios porque me duermo pensando en Él, me duermo enamorado de Él, me despierto enamorado de Él, hasta sueño con Él porque aún en el sueño le estoy sirviendo, adorándole, porque cuando voy a dormir no duermo en la cama. Cuando un siervo de Dios, cuando un profeta duerme, no duerme en la cama, duerme a los pies de Cristo, duerme a los pies de Cristo. Él está a los pies de Cristo constantemente. Él está ahí, a los pies, adorándole. Duerme pensando en Él y despierta pensando en Él. Está continuamente. Se levanta, está por desayunar y está pensando en Él. Le está sirviendo en su mente y en su corazón. Por eso dice el mandamiento, a Él solo servirás. ¿Pero de qué manera? 2 horas por día, 1 hora por día, 3 veces a la semana, continuamente. Pero para que eso se produzca, tiene que Cristo hacerse real en ti y no ser una religión. ¿Cómo puedo orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo? Cuando Cristo está en ti, cuando el Espíritu Santo está en ti, se apodera de ti, constantemente tu vida es una vida de oración, porque por todo lo que ves, lo que haces y a dónde vas, hay un gracias Señor, gloria a Dios, bendito sea Dios, estás orando continuamente. No solamente cuando vas a un cuarto, te arrodillas a la orilla de tu cama o cruzas tus manos para orar por el desayuno, por el almuerzo, sino continuamente, aún caminando, aún viajando. Estás, gracias Señor, bendito Dios. Estás en la cama y levantas las manos y dices, gloria a Dios, Señor, te alabo. Estás continuamente sirviendo a Dios. Pero para eso tienes que tener esa relación de que Dios es mío y yo soy de Él. De otra manera, no me vas a entender y esto te va a sonar como que te estoy hablando en chino. Pero esto es revelación para los que han alcanzado madurez. Y los que no han alcanzado madurez, oren pidiendo que Dios les haga entender lo que les estoy hablando de parte de Dios. Orar sin cesar, servir sin cesar, adorar sin cesar, alabar sin cesar, continuamente.
Ahora, ¿Dios le libró a Daniel? Claro que le iba a librar si era un hombre que le servía continuamente. Vuelve a repetirse esta frase continuamente. ¿Quieres escucharla? Capítulo 6. Dice, versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces, a gritos a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, porque era un servidor, y le servía a un Dios vivo. El Dios tuyo, repite, de nuevo, Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Primero le dijo, Dios te libre. Después le pregunta, ¿te ha podido? El hombre era un incrédulo, obviamente, estaba dudando, estaba triste. Si estaba triste porque ya lo había dado por muerto. Pero no importa, Dios le demostró que Dios salva, preserva la vida de aquellos que le pertenecen y que continuamente le sirven. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Otra vez, a quien... ¿Cómo puede ser continuamente sirve si estaba en el foso de los leones? Bueno, cuando uno sirve continuamente a Dios, Dios nos protege continuamente, Dios nos fortalece continuamente, Dios nos libra de nuestros enemigos que quieren devorar nuestras vidas, que quieren destruirnos. Satanás dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios dice que le cerró la boca a los leones, porque ahí estaba un hombre de Dios que a Dios. Dios continuamente te protege, te guarda, te dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios guarda a los que continuamente le sirven, continuamente. La Biblia dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dios te protege continuamente, día y noche. La nube estaba de día y la nube de fuego de noche, continuamente. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Contigo estaré todos los días, continuamente. Ahora, Dios se brinda continuamente. Nosotros no. Nosotros le damos horarios a Dios. Nosotros tenemos periodos de servicio. Nosotros tenemos nuestros tiempos de oración. Tenemos tiempo de adoración. Tenemos tiempo de lectura bíblica. Tiempos, le damos un tiempo. Pero qué lindo es cuando nosotros retribuimos a Dios como Dios es con nosotros, continuamente. Si Dios nos diera 2 horas por día de atención, estamos perdidos las otras 22. El diablo nos haría pedazo. Dios continuamente nos guarda. Dios continuamente nos está protegiendo. Dios nos está asistiendo continuamente. Él no tiene horarios para ministrar nuestras necesidades. Clama a mí, yo te responderé. No dice a qué hora. No dice en qué horario. Dice, clama a mí, yo te responderé. Y nada más. Pero nosotros decimos a Dios de 8 a 10. Y después pensamos en otra cosa, hacemos otras cosas, nos vamos de vacaciones, hablamos un montón de sandeces, un montón de vanidad, un montón de pavadas con otra gente y nos olvidamos de Dios. Pero Dios no se olvida de nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días significa todos los días, continuamente. Nuestro servicio debería ser continuo. Nuestra mente, Dios nos ha llamado primeramente para que nosotros le amemos, una relación. Dios es mío y yo soy suyo. Amor. Eso es una relación de amor. Dios me llamó a mí para que yo lo ame, para que yo lo adore, para que yo lo abrace, lo bese, para que yo lo acaricie con mis palabras hasta que un día lo tenga frente a mí. Y en segundo lugar, para que le sirva. Hay gente que le sirve pero no le ama. Le sirve porque le gusta hacer cosas, porque está acostumbrado a hacerlo. Pero no le sirve por amor. Y las cosas que no son hechas en amor no sirven. Porque si yo hablase lenguas humanas, angélicas, o profecía, o tuviera fe, o diera de comer a los pobres, y diera mi vida, y no tengo amor, no me sirve de nada. Si vamos a servir, hay que servir por amor. Y la manera correcta de servir es hacerlo continuamente. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Y aún en la noche, en el sueño, adorar a Dios y glorificar. Decir, Señor, dame sueños agradables. Contigo quiero soñar. Para que aún en el sueño Dios esté presente. Y eso significa servir a Dios continuamente. ¿A quién tú sirves en esta noche? Dios te bendiga. Hasta la próxima.